Buenas tardes, compañeros y compañeras, ¿cómo les ha ido? Hola, profe, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Nadine? ¿Me escuchan todos bien? Hola, profe, sí. Saludos, Caro. Bueno, tengo un problema técnico para enfocar digamos, las resoluciones manuales. Vamos a ver cómo la vamos jugando ahí. Si tengo que doblar la hoja o algo, ahí la doblamos para que ustedes puedan visualizarlo. Comentarles, bueno, que el examen está para el día 30. No les ha ido muy bien en los quizzes. Ya ustedes vieron eh, que les cuesta cuando se les pone un ejercicio que tiene algún grado de dificultad. Eso implica que tienen que estudiar más porque de las 7 preguntas, por lo menos 3 vienen con grados de dificultad, ¿verdad? Y entonces todavía no sabemos cuál va a ser el diseño del examen, si va a ser que lo suban a Ecoaula y eventualmente ustedes agregan la respuesta. Todavía no sabemos, no han girado las instrucciones. Sin embargo, lo que tenemos que tener la certeza es que hemos estudiado y que hemos visto todo el material y que ustedes puedan asimilarlo y puedan resolverlo, que es lo importante. En el examen, ya ustedes saben, entran 3 temas: interés simple, interés compuesto y las anualidades simples. Como nos queda todavía una lección más para practicar todo, hoy vamos a abocarnos un poquito a lo que es anualidades y quizás ya para la próxima semana podríamos ver ya los 3 temas en conjunto, digamos un resumen general, hacer ejercicios de exámenes anteriores que nos puedan dar una certeza de cómo podría venir el examen. ¿Tienen alguna consulta al respecto? No, ¿A qué hora es el examen, profe? no, creo que era a la 1:30, creo, 1:30, algo así. Bueno, en el programa está por cualquier cosa para que lo podamos ver. Eh, el, yo quisiera como que no se alarmaran tanto porque cada ejercicio que ustedes ven cada vez se va complicando, cada vez van diciendo, ¿y qué hago? Y si me sale uno de estos, ¿qué voy a hacer, verdad? Eh, la verdad es que tenemos que entender el concepto para poderlo aplicar, ¿verdad? Entonces, esa es la intención. El examen tiene una duración aproximadamente de 2 horas y media, 2 horas y media, y yo no, digamos que si entienden el concepto general, no hay mayor problema, pero tienen que entenderlo porque todos los problemas son diferentes y quizás la duda es ¿qué aplico? ¿Qué aplico? Es ahí donde está digamos, la fortaleza de ganar este examen. Si ustedes saben lo que les está preguntando. Entonces, para eso tenemos que repasar mucho, tenemos que practicar mucho. Entonces, vamos a abocarnos hoy a todo lo que es anualidades simples. Dijimos que con respecto a las anualidades, teníamos anualidades vencidas. ¿Qué significa eso? Que el pago lo voy a realizar no cuando recibo el dinero ni cuando aporto el dinero, sino que
eventualmente lo voy a recibir en el periodo pactado. Por ejemplo, si es mensual, entonces yo voy a recibir o tengo que pagarlo, o voy a recibirlo en la fecha pactada, si es los 30 de cada mes, si es trimestralmente, les indico que va a ser el mes de marzo, junio, septiembre, diciembre, cada vez del periodo de capitalización. Entonces, cuando yo sé que el pago no se hace hoy, sino que se hace posteriormente, nosotros llamamos una anualidad vencida. Cuando nosotros hacemos el pago o recibimos recibimos una cierta cantidad a una fecha específica, se llama anticipada, una anualidad anticipada. Y tenemos una anualidad diferida, ¿verdad? Que podría ser anticipada o vencida. Ustedes tienen que tener las fórmulas a mano, ¿verdad? Para poderlas aplicar. Recuérdense que en las anualidades anticipadas hay que agregarle un factor que era 1 más i, tanto para el valor futuro como el valor presente. Y la diferida es si es anticipada o vencida. Si era anticipada hay que agregarle 2 factores. Recuérdense que en la diferida el valor futuro utiliza las mismas fórmulas normales, ¿verdad? De encontrar el valor futuro. Pero si es el valor presente y es diferida anticipada, entonces se le agregan 2 factores. 1 más i multiplicado por 1 más i elevado a la menos d, que era el periodo diferido. Y si estábamos hablando que era una anualidad diferida pero vencida, solo se le agrega la parte diferida, que sería 1 más i elevado a la d. Ok. Ahí es, digamos, donde viene el meollo del asunto en cómo podemos, digámoslo, manejar ese concepto. Vea que nada más estoy dando un repaso de, digamos, las fórmulas que vimos y se nos quedó algo pendiente. Voy a tratar de proyectarle, bueno, de abrir un archivo en Excel para que podamos hacer algunas, la parte que nos quedó, voy a proyectárselos para que ahora sí podamos ver la otra parte que nosotros no habíamos visto para concluir el tema de anualidades simples. Y se trata de las tablas y fondos de amortización. No sé si están viendo el Excel. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok, vamos a hacer tablas de amortización. A ver, una tabla de amortización. Alguien que me diga un monto que quieran de un préstamo. 2 millones. 2 millones. ¿En cuánto tiempo va a pagar esos 2 millones? ¿3 años? ¿Cuánto? 3 años. 3. Ajá. ¿Cuántos, Andrés? 3. 3. Ok. Con capitalización, ¿cómo lo va a pagar? Semestral. Okay, 2. Okay. La tasa de interés. 11%. Ok. Entonces, para hacer la tabla de amortización, esa es una anualidad vencida, ¿verdad? Vamos a pagarla vencida, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un cuadro de amortización que habla del periodo, la cuota, pagos de intereses, la amortización que vamos a hacer y el nuevo saldo. ¿Okay? Vamos en el periodo 0. Nosotros tenemos un saldo de 2 millones de colones. Eso es lo que yo debo. ¿Qué sucede? Yo voy a pagar durante ¿cuántos periodos? Serían 3 años, a 2 periodos de capitalización serían a 6 años. A 6 semestres, ¿verdad?
Entonces vamos a hacerlo durante 6 semestres. ¿Okay? Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata primero de aplicar cómo se saca el pago o la cuota. Entonces, ustedes tienen 3 formas para hacerlo. Una es manual, la otra es a través de la calculadora financiera, o otra es a través de Excel, ¿verdad? A través de Excel, lo que tengo es digamos, la fórmula ya establecida, que es pago, que me dice cuál es la tasa de interés. En este caso es un 11%. La cantidad de pagos serían 6 pagos, ¿verdad? Perdón. Voy a ponerle aquí el 11% mejor. Okay, entonces, lo que hacemos es la fórmula pago, okay, la tasa de interés, que esta es dividido entre 2, ¿verdad? Porque es por semestre. El número de pagos serían 3 años por 2 periodos de capitalización, serían 6. El valor actual sería 2 millones. Y ahí me da que la cuota nos da negativo, pero es lo mismo que pasa en la calculadora. Si ustedes ponen el monto negativo, entonces ella le va a salir, él le va a decir que es positivo. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que nosotros vamos a pagar 400,000 cada semestre. Esa es la cuota de nosotros. Pero nosotros nos cobran intereses. Nosotros nos cobran intereses. ¿Cuál sería el interés? Sobre el saldo. Acuérdense que hay 2 fórmulas. Aquí estamos hablando que la forma de amortizar va a ser gradual. ¿Qué es lo que significa? Que son cuotas constantes. Entonces vamos a ver qué es lo que hacemos. Multiplicamos por la tasa de interés dividido entre 2. Vamos a fijar esto. Okay, entonces, ¿qué es lo que está indicando esto? Lo que está indicando es que la entidad bancaria me va a cobrar, yo llevo 400,000 colones y me va a cobrar de intereses 110,000. El resto, lo que voy a hacer es que voy a amortizar a la cuenta. Voy a amortizar a la cuenta. Okay, voy a amortizar a la cuenta. Aquí el problema fue que como le había puesto negativo a esto, lo estoy cambiando para que les quede positivo. Okay. ¿Qué es lo que significa? De los 2 millones, yo llevé al banco 400,000, se cobran los intereses y yo amortizo 290,000 colones. Entonces, el nuevo saldo serían los 2 millones menos 290,000. ¿Qué pasaría el próximo semestre? Yo voy, tengo que pagar 440,000 colones, perdón, 400,357, me van a cobrar los intereses. Ve que los intereses ya no van a ser 110,000, sino que van a ser 94,000. ¿Por qué? Porque me están cobrando los intereses respecto al saldo, al 1.700.000, ya no a los 2 millones. Y después lo que hacemos es, ¿cuánto amortizo? Ya de los 400 amortizo 306,000 colones. Y así sucesivamente sucede durante todos los semestres para llegar a obtener que yo amortizo ya mi saldo, ya no tengo que pagar nada cuando termine el periodo 6, o sea, el tercer año. ¿Qué implica esto? ¿Ve? Implica que los intereses van siendo cada vez menor porque son sobresaldos y la amortización cada vez va siendo mayor. ¿Okay? Y yo liquido la cuota, el préstamo de los 2 millones al sexto periodo. ¿Cuánto pagué yo? Bueno, aquí lo podemos determinar. Yo pagué 2.400.000 sobre un préstamo que hice de 2 millones. ¿Qué implica eso? Que pagué 402,000 colones de interés. ¿Okay?
Entonces, ahí tenemos, digamos, el cuadro de amortización que se llama constante o gradual. Ese es el más utilizado. Sin embargo, ahorita vemos algún otro. Si ya tienen que hacerlo, nada más. Lo importante de aquí es cómo calcular la cuota, ¿verdad? La cuota, recuérdense que entonces, que era que si teníamos el valor presente, nosotros podíamos despejar para encontrar el valor futuro de eso. Perdón, el valor de la cuota, ¿verdad? Si alguien no puede hacerlo, trate de hacerlo ya sea por las tres vías, ya sea por esta, que es la Excel, la podemos hacer en la calculadora financiera o podemos hacerla en la calculadora, perdón, manualmente. Voy a, voy a tratar de proyectarles manualmente, a ver si podemos resolverlo. ¿Dudas sobre eso? ¿Dudas de cómo se hace un cuadro de amortización? ¿No tienen dudas? Conforme a lo de Excel, no, pero sí cómo se hace a mano y para, para ver si qué tan mal estoy conforme a eso, si lo entendí la vez pasada bien o no. Okay, aplique la fórmula. Aplique la fórmula. La fórmula, acá lo primero que hay que determinar es, utilizamos una anualidad vencida o una anualidad anticipada. En este caso es una anualidad vencida, ¿verdad? Una anualidad vencida. Segundo, ¿tenemos el valor presente o el valor futuro? En este caso tenemos el valor presente, entonces aplicamos la fórmula de valor presente. La fórmula de valor presente. Qué difícil sin la proyección. Ay, permítanme para ver si puedo conectarme. Está proyectado en la pantalla. Se ve más o menos la hojilla. Ahí pueden verme la mano. Es que Sí, pero tengo problemas Es con que el... está como al revés, profe. Sí, está como al revés. Y no hay forma. Era que tengo problemas con eso. Uy, qué difícil. Permítame un minuto para ver qué hago. Voy a silenciarlos un minuto para ver si puedo hacer algo acá.
Bueno, vamos a hacerlo arcaicamente ahí. Voy a ver si pueden ver o visualizar un pedacito de la hoja. Sí, profe, sí se ve. Bueno, ok. Entonces vamos a manejarlo. Ok, dijimos nosotros que entonces lo primero de anualidades que teníamos que nosotros manejar era tener la fórmula. En el caso de encontrar el valor de R en una anualidad vencida, recuerden que nosotros teníamos que para averiguar el valor presente era igual a R multiplicado por un factor, que era 1 más J entre M menos N por M y todo eso dividido entre J entre M. ¿Okay? Ese era, digamos, la fórmula. Si ya yo quiero averiguar cuánto es el pago periódico, que sería R, lo que hacemos es esto que está acá, lo pasamos a dividir. Entonces, nosotros tendríamos que si conocemos el valor presente y lo dividimos entre el factor, entre ese factor, eso nos va a dar R. En el caso de lo que teníamos nosotros ahorita en este ejercicio, eran que conocíamos que el valor presente eran 2 millones y que la tasa de interés era un 11% dividido semestralmente. Un 11% dividido semestralmente. ¿Cuántos años eran? Eran 3 años por 2, que serían los semestres. ¿Okay? Y entonces nosotros hacemos la fórmula. Y todo eso, ¿verdad? Dividido entre 0,11 entre 2, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí está realizada vamos por la calculadora y entonces nos da que la cuota son 400.357.89. Ese es el valor de la cuota, que era exactamente lo mismo que habíamos encontrado a través de Excel, ¿verdad? Esa era la fórmula que teníamos que utilizar para efectos de lo que habíamos dicho acá, compartirle. Aquí está redondeado a 90, ¿verdad? Pero es exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa en el 89? Puede ser que aquí nos dé 0,01. Pero aquí la intención es que ustedes lo pueden hacer ya sea con Excel o lo pueden hacer a través de la fórmula manualmente. ¿Por qué? Porque es muy probable que en el examen ustedes sí podrían aplicar ahí Excel, pero si no tienen, si tuvieran que hacerlo en el aula, tendrían que aplicarlo de forma manual. Y tal vez por eso los grados de dificultad de las preguntas pueden ser un poquito más altas para este examen que es virtual. Ok. ¿Alguna duda con respecto a cómo se calcula la cuota? No. Entonces, recuerde entonces que las tablas de amortización pueden ser de dos formas. Lo que nosotros llamamos gradual, que es esta, gradual o constante. O constante, ¿qué es lo que significa eso? Básicamente que nosotros tenemos una cuota fija, pero la amortización e intereses son variables. Es como que si yo hiciera una representación como esto, si yo tuviera, entonces, yo amortizo, yo pago, por ejemplo,
Esto de intereses y amortizo esa parte. De esta parte amortizo, pago intereses y aquí amortizo. ¿Qué es lo que pasa al final? Los intereses son muy poquitos, pero la amortización es más alta. En medio, más o menos, los intereses son muy similares a la amortización que estoy haciendo. Entonces, en un principio es que los intereses son bien altos, llamémosle intereses a esta parte, llamémosles amortización a esa parte. Entonces, en un principio los intereses son muy altos, la amortización muy pequeña. Conforme vaya pasando el tiempo, va aumentando la amortización y va disminuyendo los intereses. Esto es en el método que se llama gradual o constante, ¿verdad? ¿Qué sucede? También hay un método que vamos a ver que se llama, voy a quitarles aquí la palabra constante porque se pueden confundir con el siguiente método. En realidad ese se llama gradual. Gradual. Lo que pasa es que las cuotas son constantes. Pero entonces llamémosle gradual para no confundirnos. Y el otro método se llama constante. ¿Qué es lo que significa constante? Que yo siempre voy a amortizar lo mismo. Entonces voy a amortizar igual siempre, pero los pagos de intereses van a ser variables. Entonces, eso implica que las cuotas van a ser variables. Entonces, ¿a qué se asimila esto? Se asimila más o menos a esto. Siempre voy a amortizar igual, pero los intereses cada vez van a ser diferentes. Cada vez van a ser menores. Entonces, la amortización es igual, pero los intereses van a ir cambiando. Entonces, vamos a verlo en función de cómo haríamos nosotros en Excel lo que es esta misma, pero manejado en forma constante. Vamos a hacerlo, ¿Están viendo el Excel? Sí. ¿Están viendo el Excel? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿de qué se trata eso? Que ustedes tienen que amortizar, tienen un monto de 2 millones y lo van a hacer en 6 periodos. Entonces, la cuota, no vamos a tener una cuota fija, sino que vamos a tener una cuota variable. Entonces, la cuota fija, la amortización sí va a ser fija. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a calcular la amortización. La amortización va a ser, yo tengo los 2 millones y lo voy a dividir entre los pagos que voy a hacer. En este caso eran 6 pagos, ¿verdad? 6 pagos. Voy a ponerlo acá sacándolo de aquí, entre 6 pagos. ¿Qué es lo que implica eso? Implicaría que yo, cada pago que tengo que hacer de amortización van a ser, permítanme un minutito, de 333,333. O sea, cada pago que yo hago va a ser de 333,000 colones. ¿Okay? Siempre van a ser de 333,000. Lo que va a variar es los intereses. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para determinar cuántos son los intereses? Tenemos el saldo que teníamos, que eran los 2 millones de colones, ¿verdad? Y vamos calculando los intereses. ¿Cuántos eran los intereses? ¿Ok? 110,000, en ese caso 91, 73, y entonces las cuotas se van a componer de la amortización más los intereses. Ve que acá lo hacemos al revés, ¿verdad? Ve que lo hacemos al revés. Acá calculamos primero la amortización, calculamos los intereses y después la cuota va a ser la suma de ambos. La suma va a ser la cuota de ambos. ¿Ve? Y ahí está el cuadro de amortización por lo que se llama una constante, un método constante.
Vean las diferencias que hay entre uno y otro, ¿verdad? Ve que nosotros pagamos menos intereses cuando es una amortización constante. Lo que pasa es que en el mercado la que se utiliza es la gradual. ¿Por qué? Porque genera mayor cantidad de intereses. Esa es la que realmente se utiliza en el mercado. Entonces, podrían venir ejemplos que calculen con una tabla de amortización constante o eventualmente podrían decirle a ustedes que sea gradual. Y entonces gradual se trata de que tenemos una cuota fija siempre y una constante es que lo que es fijo de la amortización, lo que varía es la cuota y los intereses. Y que la suma de los amortización más los intereses nos va a dar la cuota, ¿verdad? Esa es la diferencia que hay entre ambos métodos. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? No. Ok. Hay algo importante que deben conocer. Estos ejercicios son muy sencillos porque tienen 6 cuotas. Pero ¿qué pasa si yo le pongo, vamos a cambiarle acá, esos mismos 2 millones, pero que el plazo era a 15 meses, a 15 años mensualmente. ¿Ok? Y entonces debemos calcular calcularla. Voy a hacer la tabla de amortización. Cambiando todo lado. Estoy dejando los mismos datos, nada más que con las nueva capitalización, número de pagos, 15 por 12 meses, el valor actual, 2 millones. Entonces ahí me da la cuota de 22,000. Ok. Entonces, ve que entonces voy a hacer la tabla de amortización, pero como son 15 años a 12 meses, son 180 periodos. Ve que tendría que hacer todos estos cálculos. Para poder sacar una tabla de amortización a 15 años plazo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el saldo que tiene a tal fecha? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, les doy esos datos y le digo, calcúleme el saldo al periodo 30. Ustedes tendrían que hacer toda esta tabla de amortización, o le digo al periodo 99, por decir. Le digo al periodo 99. ¿Cuánto es el saldo al periodo 99?
¿Cómo harían ustedes? Tal vez en la computadora es muy fácil, ¿verdad? Como lo hice yo, muy fácil, y ya nada más determino el monto. Pero cuando yo no tengo esto, tengo que sacar el saldo a una fecha determinada. Entonces vamos a utilizar una fórmula para hacer los cálculos. Esa fórmula es exactamente igual. Es traer a valor presente, entonces vamos a traer a valor presente la cuota. Vamos a traer el valor presente de la cuota. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Digamos en este caso, la cuota es de 22,731.94. Esa es la cuota. Ya se los proyecto en el otro lado. Y si yo quisiera, por ejemplo, sacar el saldo en el periodo 99, entonces lo que yo tendría que hacer es, ¿cuántos periodos me faltan? ¿Cuántos periodos me faltan para concluir, para poder concluir esa operación? ¿Cuántos periodos? Entonces, por ejemplo, si yo quiero el saldo al periodo 99, que sería el saldo inicial del 100, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es, bueno, me faltan todavía 81 cuotas. Me faltan 81 cuotas. Y entonces lo que yo hago es traerlo a valor presente. Entonces, vamos a verlo acá. Yo tengo un pago periódico de 22,000 y me faltan pendientes, me faltan 81 cuotas. Entonces, lo que yo voy a hacer es traer a valor presente esos pagos. Entonces, ¿cómo se trae a valor presente? Parece que era la cuota multiplicado por el factor. Entonces, el factor 1 más la tasa de interés, habíamos dicho que era un 11% con capitalización mensual y nos faltan 81 periodos. Y lo dividimos. Entonces, aquí lo que estaríamos trayendo es el valor presente. Tendríamos el valor presente de cuánto es lo que me faltaría a mí por cancelar. Por cancelar. Entonces, lo que hago es resolver esa operación. Okay. Y voy a proyectarles lo que teníamos en Excel. Y en Excel decíamos que en la cuota 99 el saldo era de 1,295,000. Exactamente como lo calculamos en la forma manual. Y así podríamos averiguar 100, 101, cualquiera que ustedes quieran, la 155, únicamente es traernos la cuota a valor presente por los periodos que le hacen falta hasta completar la totalidad. Entonces, cuando la pregunta le diga a ustedes, hagan una tabla de amortización bajo estas condiciones y averigüen el saldo a tal fecha. Entonces, lo que tienen que averiguar es R, o el pago periódico, y determinar, si le están preguntando, determinar el saldo en el periodo 15, lo que ponen es traer la cuota a valor presente, pero faltándole 165 cuotas. Si les estuvieran preguntando por el 40, entonces lo que hacen es la cuota la traen a valor presente a
a menos 140 y así sucesivamente. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? ¿No tienen dudas o no entienden? Una, dos. Ok, profe, yo no entiendo, la verdad. Sí. Profe, yo tengo dudas, pero en el tiempo, porque digamos, ese tiempo que establecieron ahí es muy sencillo, como para sacar la parte de la anualidad vencida. O sea, si fuese otro tiempo un poquito más difícil, no sé, ¿algún otro ejemplo, profe? ¿Algún ejemplo? ¿Todos son iguales? ¿En qué sentido? Lo que vamos a hacer es practicar ahora cómo vienen las preguntas, ¿verdad? Pero digamos, el contexto es qué es lo que estamos buscando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos buscando? En este caso, lo que estábamos buscando era un saldo insoluto a una fecha determinada. Entonces, no le pueden preguntar otra cosa más. No podría salirse ahí, Yoshi. Lo que sí podríamos hacer es, por ejemplo, cómo se calcula el N, cómo se calcula I, ese tipo de cosas, ¿verdad? O cuando mezclan algo que tiene que ver con interés simple o interés compuesto, o cuando es una anualidad vencida o una nueva cuota, que eso es lo que vamos a ver. Ya ahorita vemos, vamos a hacer ejercicios para que lo vamos viendo. Ok, lo que quería mostrarles es que también nosotros podemos sacar el saldo con lo que es el método constante. ¿Qué pasa si a mí me dijeran cuál es el saldo de esta operación en el periodo 4? Únicamente lo que hago es multiplicar la cuota por lo que nos hace falta. ¿Cuánto es la cuota? ¿Cuánto era la cuota? 333. ¿Cuántos periodos nos faltan? De 2. Ah, no. Si estamos en el periodo 4, nos faltaban 2. Entonces multiplico por 2 y ya ese es mucho más fácil. ¿Ve? Me da el saldo que son 666,000 pesos. ¿Qué hubiese pasado si me preguntan cuánto es el saldo al segundo año? Entonces nada más multiplico 2, me faltarían 4 periodos. Entonces lo multiplico por 4, ese es relativamente más fácil, ¿verdad? 1.333.000. Entonces, si estamos hablando de lo que es el método constante, es mucho más fácil, porque es nada más multiplicar por la cuota por la cantidad de periodos que nos hacen falta. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ok. Vamos a ver ahora lo que son fondos de amortización. ¿Quién era el que quería ir a Perú? Yo, profe, Ok. ¿Cuáles eran las condiciones? Lo que quería usted eran 2 millones, ¿verdad? 2 así millones. es, profe. Ok. ¿En cuántos años era? Creo que eran 2. 2 años. ¿Y cómo iba a ser la capitalización? ¿Cómo iba a pagarlo? ¿Era mensual o trimestral? No me acuerdo. Como sea, Trimestral, pongámoslo más difícil, profe. trimestral. Entonces, digamos, Trimestral. ¿cuál? Trimestral, para hacerlo más difícil. Digamos, 4 periodos. ¿Y qué tasa de interés había conseguido? 12%. 12%. Ok. Ok. Vamos a verlo acá. Entonces teníamos, el compañero necesitaba 2 millones de colones, quería acumular 2 millones de colones en un plazo de 2 años con capitalización trimestral a un 12%. ¿Ok? Entonces vamos a resolverlo manualmente para crear el fondo de amortización. ¿Qué es lo que conocemos nosotros acá? El valor futuro. No conocemos el valor presente. Pues lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de valor futuro. Entonces, recuérdense que la fórmula para averiguar R era el valor futuro, que en este caso eran 2 millones,
y lo dividíamos entre el factor. ¿Cuál era el factor? 1 más J. J era la tasa de interés, que es un 12%. Teníamos capitalización trimestral, entonces son 4 trimestres. ¿Durante cuántos años? 2 por 4 años. Menos 1, y todo esto lo dividíamos entre 0,12 entre 4. ¿Ah? Y entonces aquí teníamos el pago periódico. O sea, ¿cuánto tendría que pagar el compañero para poder tener acumulado los 2 millones en los 2 años, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar, parece que eso nada más para sacar la cuota, ¿verdad? Y eso nos da que debe acumular cada trimestre 224.912,78. O sea que cada trimestre que él vaya a depositar al banco, tiene que depositar 224.912 colones. Eso significa que él va a aportar más o menos 1.800.000 y al final va a retirar 2 millones de colones. Pero vamos, ¿en qué consiste hacer la tabla de fondos de amortización? ¿Ve? Ya aquí no vamos a amortizar, sino lo que vamos a hacer es acumular. Él pone una cantidad, el banco le paga y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, vamos a irnos a Excel para hacer la tabla de amortización. Es de fondos de amortización. Entonces, vamos a tener una condición muy similar. Tenemos un periodo, tenemos una cuota periódica que él va a pagar, que en este caso eran de 224.972,78. Le van a pagar intereses. Le van a pagar intereses y entonces, y no le vamos a llamar cuota, sino pago. Un pago. Le dan intereses y entonces acumula y tiene un nuevo saldo. Okay. Ya se los pongo. Haciendo las fórmulas.
Entonces, vea lo que sucede, ¿verdad? Aquí se pagó uno, perdón. Ok. Vamos a ver para hacer la tabla de fondos de amortización. ¿Qué es lo que pasa con el compañero? Él llega y paga 224,000 el primer trimestre, ¿verdad? Él tiene un saldo entonces en la cuenta de 224,000. ¿Qué sucede? Vuelve a depositar 224, pero el banco le reconoce intereses del 12% capitalizable trimestralmente, o sea, le paga 6,700 de intereses, y entonces él acumula 231, que es la suma de estos dos. Al final de cuentas, entonces, él ya tiene en el banco 456,000. ¿Qué pasa cuando llega el tercer trimestre? Vuelve a depositar los 224, el banco ya le reconoce mayor cantidad de intereses, él acumula ahora 238 y tiene 695. ¿Qué pasa en el último periodo? En el último periodo él va a tener 2 millones. ¿Cuánto en realidad él pagó? ¿Okay? Él pagó 1,799,000 y el banco lo que hizo fue darle intereses por la plata que él sostuvo, el banco sostuvo, por 200,697. Y al final de cuentas, el compañero podría disponer de 2 millones para irse al paseo a Perú. Esta es una tabla de fondos de amortización. Entonces, cuando le pregunten una tabla de amortización, es la anterior. Cuando le pregunten una tabla de fondos de amortización, estaríamos hablando sobre esto. ¿Preguntas? Profe, ¿puede darse caso que en el examen a uno le pregunte qué sucedería si se retira antes de tal periodo y le ponen una penalización o ese tipo de cosas? Ya ¿Puede que los llegue a bancos, preguntar eso? sí, ya los bancos no devuelven el dinero, pa. Viera que antes se ponía una cláusula en donde que si usted retiraba en el tiempo, lo penalizaban. Yo tuve un problemita ahorita, hace como 2 meses, me fui a hablar al banco por lo mismo, porque para mí es mi plata y yo quería que me la dieran. Y lo que me dijeron era, no, usted lo estableció a 6 meses plazo y ustedes tienen, no puedo darle. Lo que me ofrecieron fue un back to back. O sea, quiere decir que yo ponía mi plata a responder para que ellos me dieran un crédito y yo pagaba intereses sobre mi plata. No tiene lógica. Sí es bueno cuando usted quiere mantener la plata, pero yo no necesitaba para eso. Entonces, sí antes era una política, sí antes se establecía eso, que podía haber una penalización, ahora ya no. Entonces no van a venir ejercicios de esa naturaleza. Lo que sí puede haber es que usted cambie una tasa de interés diferente o haga otra cosa diferente. Y en ese caso, si tuviera que cambiar la tasa, se mantendría los intereses y la capitalización hasta Ajá, donde esté donde y el esté. mes. Ajá. Por ejemplo, si Y usted en el quinto trimestre usted decide que bueno, que ahora ya no quiere esa tasa de interés, sino otra tasa de interés, entonces comienza de nuevo, digamos, a hacer una tabla de amortización para efectos de eso. desde el último monto, profe. Del último monto que usted tenga. Ok, gracias. Ok. Bueno, ya entonces terminamos, damos por vista la materia del examen. La materia del examen entra hasta aquí, hasta lo que son tablas y montos, lo que es tablas y fondos de amortización. ¿Ok? Entonces vamos a practicar un poquito. Vamos a practicar un poquito. Profe, ¿el examen se hace en Excel o se hace a mano? En Excel pueden adjuntar, pero todavía no han mandado las directrices generales, porque podrían ser preguntas donde marcar con X. Que ustedes determinen eso, pero no han pedido las preguntas, no nos han dicho nada. Yo la otra semana ya sí tengo que decirles, porque puede ser que lo suban a EcoAula y entonces pongan marcar con X o desarrollo o una avanzada que tenga que adjuntar algún archivo, pero todavía no han dicho. Se hace de la misma clase, ¿verdad, profe? El miércoles igual. No, los sábados, el sábado. Se hace el sábado. Profe, el sábado, ¿a qué hora es? Bueno, voy a revisar, voy a ver el programa de una vez.
Sí, es que Profe, yo ¿y tengo cuánto clases. tiempo es? Vamos a ver el Yo también programa. tengo clases. Sí, vamos a ver el programa actualizado. Que voy a proyectárselos para que veamos lo que dice. Ok, ahí está el programa. Vamos a ver. El examen es a la 1:30. Primer examen parcial a la 1:30. Aquí está el día 30 de mayo. 1:30 p.m. Profe, ¿y hay un límite de tiempo o es toda la tarde? No, 2 horas decía 2 horas más o menos era el examen, vamos a ver. Sí, eran 2 horas. Sí, no es límite, no hay. Yo no creo que hagan varios intentos ni nada, sino que van a establecer, ¿cómo se llama? 2 horas y 2 horas y media, lo que eran los que tienen algún problema de ecuación. Sí, pero está diseñado para 2 horas. Cualquier cambio yo les aviso. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a hacer ejercicios. Tienen ahí la antología, ¿verdad? Donde estaban los ejercicios. Eh, Vamos a ver, para tomar algunos al azar ahí. Veamos, por ejemplo, el número 12. El 12, ¿alguien que lo lea el 12? El número 12. ¿Cuál es el valor actual de una renta de 5,000 depositados a principios de cada mes durante 15 años en una cuenta de ahorros que abona el 9% convertible mensualmente? Ok. Yoshi, primero, ¿es una anualidad vencida, anticipada o diferida? ¿Y por qué? Creo, ¿verdad?, que es una anticipada. Sí, es una anticipada porque se hace al principio de cada mes. Pero hay una palabra clave. Entonces, hay una anualidad, en este caso es anticipada, ¿verdad? Ok. Después de eso, ¿qué es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando cuál es el valor actual. Entonces, el valor presente es lo que nos hace falta. El valor presente. Tenemos cuánto es el pago periódico, que eran 5,000. Sabemos que durante 15 años, entonces el tiempo son 15 años, y que el interés es un 9%, capitalizable mensualmente. ¿Okay? Entonces, la fórmula que teníamos de una anualidad anticipada de valor presente, entonces lo que decía que para encontrar el valor presente era igual a R multiplicado por el factor, ¿verdad? Que era 1 menos 1 más J entre M menos N por M entre J entre M, pero como era anticipada, ¿verdad? Tendríamos que agregarle el factor 1 más I, que al final de cuentas es 1 más J entre M, ¿verdad? ¿Okay? Pero lo primero que hay que determinar qué tipo de anualidad es anticipada. Segundo, ver la fórmula. ¿Qué es lo que andamos buscando? El valor presente. Y entonces, si tenemos el valor presente, si andamos buscando el valor presente, tenemos que buscar los demás términos.
En este caso, bueno, entonces teníamos que el valor presente iba a ser igual a 5.000, que es la cuota periódica. Entonces, 1 más J, la tasa de interés, en este caso era un 9% con capitalización mensual. Lo dividimos entre 12. ¿Okay? Multiplicamos lo que son los años, que son 15, por los 12 meses. Y lo dividimos 0,09 entre 12. Y esto lo multiplicamos por el I, ¿verdad? Que es lo mismo. Voy a ponérselo ahí para que lo vean. ¿Ok? Y ahí resuelvan cuánto da eso, ¿no? Y ese es el valor presente, que era lo que andamos buscando en este caso. Aquí lo que quiero es que ustedes sepan diferenciarlo. ¿Qué nos están preguntando? En este caso era un valor presente de una anualidad anticipada. ¿Ok? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da eso? $496,664,29. Así es. Esa era la respuesta. O sea, ¿cuánto es el valor presente? O sea, hoy hacer 180 mensualidades de 5.000 a un 9% con capitalización mensual son 496.664.000, perdón, 496.664,29. ¿Sí? Ok, vamos a avanzar un poquitico porque solo nos quedan 45 minutos para ver si avanzamos a hacer ejercicio. Podemos hacer la 13 para ir diferenciando un poquitico. La 13, ¿qué nos dice? ¿Cuánto se acumula en 2 años haciendo depósitos semanales anticipados de 1.000 e intereses del 13% capitalizables semanalmente? Ok, pues, ve que aquí tenemos anticipado, pero ya no nos preguntan por el valor presente, sino por el valor futuro. ¿Cuánto se acumula? Entonces, aquí lo que vamos a calcular es el valor futuro. No sabemos cuánto es el valor futuro, pero sí sabemos que hacemos pagos anticipados semanales de 1.000. Entonces, R va a ser 1.000. La capitalización es semanal. Y nos pagan un 13%. La tasa de interés es un 13%, capitalizable semanalmente, ¿verdad? Semanalmente. ¿Ok? Entonces, la fórmula para encontrar el valor futuro, recuerde que era R multiplicado por un factor. Ajá. Era 1 más J entre M por N por M menos 1 entre J entre M. Y como era anticipada, ¿verdad? Tenemos que agregarle el factor, ¿verdad? Tenemos que agregarle el factor. Ok. En este caso, el pago periódico es de 1.000. ¿Cuál era la tasa de interés? Era un 13%. Pero lo tenemos que dividir entre las semanas. Pues hay
52 semanas. 52 semanas. ¿Cuántos años? ¿Durante cuántos años eran? 2, ¿verdad? Por 52 semanas. Menos 1. 52 semanas. Y eso multiplicamos 1 más el 13% dividido entre 52. ¿Ok? Y ahí encontramos el valor futuro. Ahí encontramos el valor futuro. Esto, aquí lo difícil es determinar si es anticipada, si es vencida, si es un valor presente, si es un valor futuro. La resolución después, el cálculo de eso es muy sencillo. Lo que tenemos que ir viendo es identificando cada una de esas. ¿Cuánto nos da eso? $118,900,30. 118,900,30. 30. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Aquí lo que en anualidades es muy práctico entender el ejercicio primero y segundo es poder cuál es la fórmula que nos tenemos que aplicar. Porque puede ser que ustedes entiendan el ejercicio pero utilicen una fórmula equivocada y el resultado está malo, ¿verdad? Vamos a ver el ejercicio número 20. ¿Qué dice el ejercicio número 20? Una compañía frutera sembró cítricos cuya producción se espera recibir en forma vencida. La primera producción se recibirá dentro de 5 años. La producción anual se estima en 40 millones y ese rendimiento se mantendrá por espacio de 20 años. Hallar con la tasa del 6% anual efectivo el valor actual de la producción. Pues ve que aquí nos pregunta el valor presente, pero tenemos que hay un periodo diferido, entonces es una anualidad diferida. Una anualidad diferida. Ve que la producción se recibirá dentro de 5 años. ¿Ok? Y la producción anual se estima en 40 millones, que esa sería la cuota. Entonces tenemos R, que son los 40 millones. Tenemos la tasa de interés, dice que se paga un 6% anual, y que el plazo o el tiempo son 20 años. ¿Okay? Como ya yo sé que es una anualidad, el valor presente es una anualidad diferida, ¿verdad? Pues el valor presente de una anualidad diferida y tenemos que es vencida, ¿verdad? Es que aquí tiene una condición que es vencida. Entonces, la fórmula para averiguar el valor presente, ¿ok? Entonces sería el pago periódico multiplicado por el factor 1 menos 1 más J entre M menos N por M. Y lo único que cambia es que aquí va a haber 1 más I elevado al periodo diferido. Eso es lo único que va a cambiar. Entonces, en este caso tenemos que el pago periódico son 40 millones. Sabemos que la tasa de interés es un 6%. No lo divido entre nada porque es anual. ¿Durante cuánto tiempo? 20 años. Y tenemos un periodo diferido
¿De cuánto sería el periodo diferido? Aquí es donde viene lo que hay que entender. Dice que se recibirá, la primera producción se recibirá el quinto año. Quiere decir que el periodo diferido son 4 periodos. ¿Okay? Son 4 periodos. Y ahí tenemos la resolución de eso. Traemos a valor presente, únicamente que lo multiplicamos por un factor. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿No lo han resuelto? ¿Cuánto es el resultado de esa operación? Profesor, a mí me dio 363.000, no, 363 millones, 410.076,6. Okay. Ok, ese es el valor presente de tomar los 40 millones de la compañía de frutera a valor presente si tuvieran que hacer esos depósitos de 40 millones durante 20 años con 4 periodos diferidos. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿En qué momento fue diferida? ¿En qué momento fue diferida? En el momento que le dice que la primera producción se recibirá dentro de 5 años. Ahí se hizo diferida. Ve que usted la producción anual suya es de 40 millones, pero usted sembró y la primera producción va a ser dentro de 5 años. Entonces, durante esos 4 años es lo que nosotros llamamos parir. Es costos y costos y costos y no tenemos ingresos. Entonces, eso difiere, no tenemos ingresos durante los primeros 4 años porque el sembradío apenas está creciendo. ¿Me quedó claro, Yoshi? Sí, profe, gracias. Ok, vamos a... Yoshi, yo creo que usted me preguntó hoy sobre el ejercicio número 4. Sí. Cierto, ¿tenía alguna duda? Ok. Vamos a ver en qué consiste el ejercicio número 4. ¿Alguien que lo lea? Un señor puso al nacer su hija y en cada uno de sus sucesivos cumpleaños 15.000 en una cuenta de ahorros que abona el 8%. Al cumplir su hija 12 años, aumentó sus consignaciones a 30.000 hasta cumplir 18 años. Calcular la suma que tendrá a disposición la hija al cumplir 18 años.
Ok, vamos a ver. Él puso 15,000 a la hora de nacer la hija. Ahí tenemos 15,000, es un dato sumamente importante, ¿verdad? Y después dice que en cada uno de sus sucesivos cumpleaños, es cuando cumplió un año, cuando cumplió 2, y así sucesivamente, hasta cumplir 12 años, él depositó 15,000. ¿Qué sucedió? Cuando ya cumplió la hija 12, aumentó las consignaciones a 30,000, hasta cumplir los 18 años. Entonces ahí me están diciendo cuánto tengo acumulado o cuánto tendrá acumulado para disposición la hija a los 18 años. Entonces, vamos a ver. Aquí hay una combinación de varias cosas. Primero, él hizo un depósito de 15,000. ¿Ok? Y ustedes tienen que llevarlo. La tasa de interés, ¿cuánto era? Un 8%, ¿verdad? Un 8%. Y que lo hizo, tienen que llevarlo a los 18 años. ¿Por qué? Él hizo un depósito, no fue pago periódico, fue un depósito que él hizo, dice, un señor puso al nacer su hija. Esa es una condición. Y en cada uno de sus sucesivos cumpleaños, 15,000. O sea, lo otro ya, este se convierte en un valor futuro. Pero después del año 11, el año 1 al año 12, él hace depósitos de 15,000, ahora sí, que se le convertiría en una anualidad, una anualidad común y silvestre, ¿verdad? Que lo que tenemos que hacer es llevarlo a valor futuro. Entonces, ¿cómo se lleva a valor futuro? 1 menos la tasa de interés, pero 1 más la tasa de interés elevado al tiempo. Si yo lo pongo en el año 1 y hasta el año 12 consigno que voy a aumentar, lo que han pasado ahí son 11 periodos, 11 años. ¿Ok? Y a esto, ¿ok? Esta plata llegó hasta aquí, pero la plata siguió ganando intereses hasta llegar a los 18 años. Entonces, tenemos que llevarlo a valor futuro. A valor futuro. ¿Ok? ¿Durante cuánto tiempo? 7 años más. 7 años más. ¿Por qué? Esta plata llegó hasta aquí, ¿ve? Todo lo que teníamos acumulado llegó hasta el año 12. Pero esa plata siguió ganando intereses, ¿verdad? Un 8% durante lo que faltaba. Del periodo 12 al periodo 18 hay 7 años. ¿Ok? Y después a esto hay que sumarle, ¿verdad? Hay que sumarle ¿qué? Que hicimos un aumento a 30,000, ¿ok? A la misma tasa de interés, a un 8%, ¿durante cuánto tiempo? 7 años. ¿Okay? Y eso es lo que tendría acumulado, la niña a los 18 años. Es que había una combinación, primero, de un pago normal que se hizo al principio del año, en el año 0, que eran 15,000, lo llevé a valor futuro los 18 años. Después hicieron una serie de pagos periódicos, que ya eso sí se convierte en una anualidad, pero lo que pasa es que no se hizo hasta el total del periodo, se hizo hasta el año 12, o sea, cuando ya habían transcurrido 11 años. Pero esa plata no queda ahí, o sea, sigue en el banco y el banco le sigue pagando intereses, le paga el interés normal del 8%, pero ya no acumula los intereses de cada uno de los periodos porque solo se hizo un solo pago. Más después una anualidad también vencida de 30,000 durante el periodo del periodo 12 hasta el periodo 18, que serían de 7 años. Y ahí tendríamos acumulado el valor de cuánto tendría la hija al finalizar los 18 años. Resuelvan ahí a ver cuánto les da.
$755.535,99. 755.000. 535,99. Entonces sería el monto que tendría acumulado la hija al cumplir los 18 años. ¿Dudas de planteamiento? No. Ok. Hagamos las 5. ¿Qué dice las 5? No todos, Una persona deposita hoy 10,000 en una cuenta de ahorros que abona el 8% de interés. Transcurridos 3 años, decide hacer nuevos depósitos cada final de año, de modo que transcurridos 5 años desde hoy, tenga 60,000 al efectuar el último depósito. Hallar el valor de los depósitos anuales. Ok. Entonces yo deposito 10,000 en una cuenta de ahorros. Yo deposito 10,000 en una cuenta de ahorros que paga el 8% de interés. ¿Ok? Pero transcurridos 3 años. 3 años. ¿Ok? Aquí transcurridos 3 años. Decido hacer nuevos depósitos. ¿Ok? No sé cuánto es la cuota, no sé cuánto es él. Pero yo quiero tener acumulado al finalizar el quinto año. Sí, el quinto año, yo quiero tener 60,000 acumulados. Entonces, la pregunta es hallar el valor de esos depósitos anuales, o sea, SR. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué sucede. Ve que aquí la persona deposita 10,000 en una cuenta de ahorros que va a dar el 8%. ¿Qué sucede ahí? Nosotros no sabemos a ciencia cierta bueno, no es que no tengamos, sí lo tenemos, lo que pasa es que hay que deducirlo. La persona deposita 10,000, o sea, cada año depositó 10,000, ¿verdad? Hoy 10,000 en cada cuenta, y al final de cuenta, en el tercer año decide que va a cambiar la cuota para hacer pagos periódicos. ¿Sí? Necesita saber cuánto sería el pago periódico. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los 10,000, yo tengo que llevarlo a los 5 años. O sea, en ningún momento hubo ningún retiro. O sea, los 10,000 lo tengo a los 5 años. ¿Cuánto tendría yo acumulado en ese momento? Entonces, lo que llevamos a llevarlo al futuro, los 10,000 durante los 5 años. ¿Ve que cuál es la diferencia entre un pago periódico y un interés compuesto normal? Pero una persona deposita hoy. Nunca dijo que hubo una serie de pagos periódicos. Entonces yo tengo los 10,000 que lo deposité hoy. Entonces, ¿cuánto es? ¿Alguien que haga el cálculo? Eh, 14.693,28. 14,000. 693,28. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo quiero tener acumulado 60,000, pero ya tengo acumulado 14,000. Entonces, lo que yo tengo de saldo sería el complemento, que serían
45.306,72. Este es el saldo que yo tengo. ¿Ok? Y en el cual voy a determinar cuál es la cuota que me hace falta. Quiere decir que me faltarían dos cuotas. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a sacar el valor de la cuota. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 45.372 lo divido entre el factor. ¿Cuál sería el factor? 1 más 0,8 elevado a la 2 menos 1 dividido entre 0,08. Y esto lo que estaría sacando es cuál es el valor de la cuota. O sea, cuánto tengo que yo depositar durante el año 4 y el año 5 para poder tener 60.000 acumulados. ¿Y cuánto nos da eso? $21,782,05. ¿20 qué? 21,000. Ok. ¿Coma? 0,5. Ujú. Ok. Esta es la respuesta. Es lo que me estaban preguntando. O sea, ¿cuánto va a ser cada uno de los pagos para efectos de tener acumulado los 60.000 al finalizar el quinto año? ¿Dudas? No. No, profe. Yo siento que lo más difícil es la identificación. Así es. Eso es lo que cuesta más. O sea, ¿qué le están preguntando? Porque yo sé que ustedes pueden conocerlo, pueden resolverlo, pero si les dicen, bueno, por ahí va bien, el procedimiento está correcto, pero antes de eso, les cuesta mucho discernir cuál es el método que tienen que aplicar. Vamos con la 6. ¿Qué nos dice la 6? La financiera feliz le paga el 20% de interés convertible trimestralmente sobre las libretas de ahorro, siendo las fechas de devengo de intereses los días 30 de marzo, junio, septiembre y diciembre. El 30 de septiembre de 1983, usted abre una cuenta con un depósito de 50.000, depositando posteriormente 30 de septiembre de 1983. Ajá. Depositó 50.000 y posteriormente 20.000 cada 3 meses, hasta el 30 de marzo de 1986. 30 de marzo de 1986. Fecha en la que efectúa el último depósito de igual cuantía a los anteriores. A partir de ese momento conserva el dinero en su cuenta para producir intereses hasta el 30 de diciembre de 1988 en que salda la cuenta. ¿Cuánto dinero recibe al saldarla? Ok. Ve que ahí tenemos fechas importantes, ¿verdad? Y condiciones importantes. Vamos a analizarlo. Entonces dice que paga el 20% de interés capitalizable o convertible trimestralmente, siendo la fecha de devengo de intereses, o sea, ¿cuándo se pagan los intereses? En marzo, los 30, junio, septiembre y diciembre. ¿Ok? El 30 de septiembre de 83, usted abre una cuenta con un depósito de 50.000. O sea, yo aquí, en este momento, deposité 50.000 dólares. ¿Ok? Y después fui depositando 20.000 cada 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que el 30 de diciembre del 83 ya deposité 20.000 cada periodo, cada 3 meses, ¿verdad? Hasta el 30 de marzo del 86. Hasta el 30 de marzo del 86. ¿Ok? En esa fecha se efectúa el último depósito de igual cuantía a los anteriores.
Y a partir de ese momento se conserva el dinero en una cuenta para producir intereses hasta el 30 de diciembre del 88. Ok, vamos a ver. Tenemos una primera condición. Tenemos una primera condición que tenemos un depósito de 50,000. Vamos a llevar los 50,000. ¿Okay? Ve que ahí no se hizo un pago periódico, sino que se hizo un solo monto. O sea, quiere decir que solo 50,000 deposité. Que la tasa de interés que se le paga es un 20% capitalizable trimestralmente. Ok, ¿cuántos periodos hay del 30 de septiembre del 83 al 30 de diciembre del 88? Porque esa plata siguió generando intereses. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Si nosotros vemos al 30 de septiembre del 88, entonces tendríamos 84, 85, 86, 87, 88. 5 años. 5 años por 4 trimestres serían 20. Y estaríamos aquí posicionados el 30 de septiembre del 83. Nos faltaría un periodo más. Entonces tendría que ser al 21 periodo. ¿Okay? Eso es la primera plata que yo tengo. Posteriormente, ¿verdad? Dice que hago pagos periódicos de 20,000. ¿Ok? Aquí sí ya aquí es anualidades, ¿verdad? Ya vamos a sacar el periodo. Vamos a sacar el periodo. ¿Ok? ¿A dónde estábamos nosotros? El 30 de diciembre del 83. ¿Hasta cuándo? Hasta el 30 de marzo del 86. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuánto hay. 84, 85 serían 2 años, serían 8 trimestres. Estaríamos el 30 de diciembre del 85. ¿Cierto? ¿Cuántos periodos habría entonces? ¿Cuántos periodos hay? Parece que hicimos el primer depósito el 30 de diciembre del 83 hasta el 30 de marzo del 86. ¿Cuántos periodos hay ahí? ¿Ah? ¿Cuántos periodos hay? Sin miedo, ¿cuántos periodos hay? Cuéntelo. Vamos a hacer como la niña Pochita, vamos a ver. Tenemos el 30 de diciembre del 83, 1. Tenemos en marzo del 84, en junio del 84, en septiembre del 84, en diciembre del 84. Después tenemos en marzo del 85, junio, septiembre y diciembre. Y tenemos uno en marzo del 86. ¿Cuántos tendríamos? 10 periodos, ¿verdad? Tendríamos 10 periodos. Pero la plata llegó hasta aquí y siguió ganando intereses hasta acá. Entonces hay que llevarlo, esto tenemos que llevarlo al valor futuro. ¿Okay? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto hay? Del 30 de marzo del 86 al 30 de diciembre del 88. ¿Ok?
Entonces, ve que tenemos al 30 de marzo del 87, al 30 de marzo del 88, tendríamos junio y septiembre. ¿Okay? ¿Cuántos periodos hay? Ve que aquí la plata ya genera interés. Bueno, ustedes me voy a quedar ahí esperando, serían 11 periodos. Y eso era todo. Esto es lo que nos iba a dar el valor de X. Pero lo que tienen que saber es dilucidar si le están preguntando por una anualidad o si le están preguntando por un pago que se lleva a interés compuesto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, los 5.000 no aplicó nada del tema que estamos viendo ahorita, ¿verdad? O sea, lo planteó normal, es un planteamiento normal. ¿Cuál? ¿Cuál, Yoshi? Los 5.000. Los 5.000. ¿Cuál es? 50.000 son. Los 50.000, el problema, digamos, la diferencia que hay es que no es un pago periódico. Al no ser un pago periódico, Yoshi, es digamos, llevarlo a valor futuro. Es como que usted tenga un capital y que se vaya a convertir en un monto a determinado plazo. En este caso, digamos, usted tiene 50.000 que fueron depositados el 30 de septiembre y que los tuvo en el banco hasta el 30 de diciembre del 88. Entonces, lo que hizo fue llevarlo a valor futuro. Muy diferente a cuando le dicen que hacen un pago periódico de 20.000 cada 3 meses. Entonces, ya ahí sí tenemos que sacar cuánto plazo hay hasta donde lo llevó. Porque después del 30 de marzo del 86 no vuelve a hacer depósitos periódicos, sino que lo que hace es dejar la plata en el banco y genera intereses, nada más. Entonces, por eso se lleva a ese valor, digamos, futuro. Es como que tengo un monto y lo dejo ahí en el banco, no sigo pagando cuotas trimestrales, sino que dejo la plata en el banco. ¿Dudas? Bueno, ¿cuánto da eso? $173,504. ¿Perdón? 173,500. No tiene que ser más porque tiene que ser la suma de ambos. Vamos a ver, 50.000. 2.996.646,08. Vamos a ver, veo que es mucho. Voy a hacerlo yo. Vamos a ver. $569,546. Bueno, aquí yo lo hice. 569.547,42. La respuesta es 569.547,42.
Vean, vamos a dejarlo hasta aquí. Les reitero, esta materia no la van a ganar si no practican, si no ven ejercicios, si no pueden dilucidar qué tipo de pregunta es la que le están haciendo. No pueden irse de buenas a primeras, hay que analizar. Y como puede ser una anualidad simple, puede ser una anualidad simple, diferida, puede ser anticipada, puede ser vencida, pueden preguntarle por valor presente, pueden preguntarle por valor futuro, pueden calcular, pedirle calculen el tiempo, calculen la tasa de interés. Yo espero la otra semana que pudiéramos aprovecharla para hacer un resumen general para que puedan ver las diferencias y ver lo importante digamos, de cada uno de los temas y cuáles pueden ser posibles preguntas que vengan de acuerdo a los últimos años que han hecho examen. Como te digo, no sé cómo va a ser el examen, si va a ser de marcar con X, si va a ser de desarrollo, no sé, todavía no se ha dicho. Lo que sí sé es que el examen no es fácil, no es nada fácil. Requiere un poquito, digamos, de raciocinio, de que ustedes puedan interpretar, porque no es mecánico. Y no estudien aprendiéndose ningún ejercicio, porque todos los ejercicios son diferentes. Lo que hay que manejar es el concepto. ¿Qué significa? Si es interés simple, si es interés compuesto, si es una anualidad. ¿Por qué se diferencia cada una de esas? Bueno, en primera instancia, un interés simple nunca le va a hablar de convertible. Si usted ya le dice convertible, ya se convirtió en interés compuesto. Si a usted eventualmente le dice que son una serie de pagos, ya se convirtió en una anualidad. Estas son las cosas que ustedes tienen que ir identificando, leyendo bien el ejercicio, si es valor presente, si es valor futuro, si eventualmente le preguntan por una tasa de interés, si le preguntan por el tiempo, si le preguntan por la cuota, si le preguntan por cada uno de los variables que tienen ahí. Sí es importante que tengan a mano las fórmulas, ¿verdad? Que ustedes sepan o que tengan bien claro qué significa cada uno de los términos. Posteriormente, es análisis y planteamiento. Traten de hacer la línea de tiempo-valor siempre para determinar qué es lo que le están preguntando. A veces se complica mucho porque hay muchas fechas, que fue lo que les pasó a ustedes en el quiz. El quiz estaba facilísimo, pero tenía dos trampas. La primera trampa era que tenían que convertir la tasa de interés y solo una persona la hizo. Y segundo, que tenía un montón de fechas que tenían que determinar qué cantidad de días había en cada uno de esos y después unificar la fórmula. Entonces, muy pocos pudieron dilucidarlo, ¿verdad? Entonces, para que tengan presente que tratemos de meternos más en esa materia. Esta materia es quizás relativamente muy numérica, muy aplicable, pero que requiere que ustedes practiquen mucho. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Mucho gusto. Profe, ¿puede dar un concepto un poquito más claro de la diferida? Es que no la puedo verle la diferencia con la anticipada y la vencida. Sí. La diferida es que, por ejemplo, yo te digo, usted va a ir al banco a solicitar un crédito y le dicen, bueno, ok, le vamos a dar el crédito y durante los primeros 8 meses usted no nos paga. Eso es diferido. O sea, hay un periodo en que usted no va a pagar. En el ejercicio de los cítricos que vimos ahora, lo que planteaba era que hasta el 5º año se empieza a recibir los ingresos de la cosecha. ¿Qué sucedió? Hay un periodo diferido, o sea, un periodo que usted no tiene movimiento. Eso es lo que se llama diferido. Entonces, va a empezar a correr a partir del 5º año. La cuota va a empezar a pagar a partir de la 8ª cuota. Entonces, el diferido es un periodo de gracia, un periodo en donde usted
no corren intereses o no corre, digamos, los términos económicos de un pago periódico. Ese tipo de cosas va a ser el periodo diferido. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, pasen una buena noche, estudien bastante, espero que salgan muy bien. Tenemos todavía la otra semana para practicar. Se supone que por temario deberíamos ver anualidades compuestas, pero no nos va a dar tiempo. Prefiero practicar y después aprovechar después del examen para continuar con el tema de anualidades compuestas. Porque no entran en el examen, sería complicarles un poquitico a ustedes. Nos vemos cualquier cosa, estamos en comunicación, ahí me hablan por WhatsApp. Vieron que ahí están los resultados del trabajo de investigación, del trabajo de aplicación y del quiz a los que nos subieron a la plataforma. A los demás se los di vía WhatsApp. Cualquier duda, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Chao. Buenas noches. Se cuidan. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Igualmente, profe.